Amigos oyentes, vamos a leer la palabra de Dios para continuar nuestro tema en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 37 hasta el 47. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya. Nehemías, en su libro, el caudillo, el gobernador Nehemías, que trajo un contingente desde el cautiverio en Babilonia y vino para restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Fue un tiempo de un verdadero avivamiento. Antes de él ya había venido Esdras el sacerdote con otro contingente. Ellos se abocaron a edificar el templo. Limpiaron el sitio donde estaba antes, encontraron la misma base del altar donde funcionaban los sacrificios, edificaron. Y cuando todo esto se hizo, fue un día de fiesta. Hay que leer el capítulo 8 de Nehemías. Hubo un avivamiento grande en el pueblo de Dios. Empezaron escuchando la palabra de Dios, obedeciéndola. Los que se habían juntado con gente de las naciones se separaron y el pueblo de Dios comenzó a leer la palabra, comenzó a orar, a ayunar y empezó un gran avivamiento. En ese mismo séptimo mes, a los 20 días, estaban celebrando la fiesta del Sukkot, es decir, la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Y entonces se produjo la confesión de pecados. Leemos en el capítulo 9 de Nehemías que el sacerdote Esdras confesó el pecado del pueblo y haciendo una rememoración de las bondades de su Dios, del Dios de Israel, que había actuado a favor de su pueblo cuando los sacó de Egipto, y las cosas que les acontecieron en el largo peregrinaje de 40 años a través del desierto, dijo esto en el capítulo 9, versículo 20, dijo al confesar los pecados: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Mire, esto es una verdad tan preciosa. Aquella vez el Espíritu fue enviado así, oportuna, temporalmente, eventualmente. Hoy el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente para enseñarnos.
Pero sigo con el texto bíblico. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Hace referencia al maná. ¿Qué fue el maná? Yo les invito a que ustedes, los que tienen su Biblia, lean el segundo libro de la Biblia, Éxodo, el capítulo 16, y Números, el capítulo 11. Es el cuarto libro, el libro de Números. Es decir, primero Éxodo 16 y luego Números capítulo 11. Ahí van a encontrar qué es el maná, cómo el maná, ante la falta de pan, Dios proveyó algo que venía de arriba, del cielo. Un pan para satisfacer la necesidad física, biológica de los hijos de Israel en el desierto. Y aquí vamos, ¿por qué he traído este texto a colación? Porque aquí vamos a tocar alguito sobre lo que era el maná que los hijos de Israel comieron. Empezamos por la reprensión que el Señor les hizo a las multitudes, porque habían seguido al Señor, como ya lo hemos apuntado en el día de ayer, siguieron al Señor por la comida. El Señor había multiplicado 5 panes y 3 pececillos y alimentó más de 5,000 personas y todavía sobró. Claro, es lindo comer gratis, sin trabajar, y le siguieron al Señor. Y el Señor conocía este engaño que ellos tenían en el corazón, este interés mezquino, y les dijo estas palabras registradas en el versículo 27 que leímos ayer. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Estas palabras en realidad eran una reprensión a quienes le seguían, pero solamente movidos por un interés mezquino, interés mezquino. La lección es de contrastes, y eso es lo que vamos a ver. Aquí hallamos el primer contraste. Las multitudes siguen hasta el día de hoy, fíjese. Yo veo la gente apegarse a un grupo, a otra secta, a otra religión, a otra denominación. Se apegan, siguen de la misma manera por intereses personales. Se preocupan en un loco afán por subvenir, es decir, por subvencionar a sus necesidades materiales. Y otros van más allá de las necesidades que materiales, que a veces son legítimas y en su derecho. Otros van más allá, van por suplir además lo que corresponde a las codicias engañosas y malignos apetitos que hay en sus corazones. Nunca están hartos, ni medianamente satisfechos, porque nada material puede sustituir lo espiritual. Por lo tanto, el Señor exhorta aquí, como en otros pasajes similares, como tenemos, por ejemplo, Mateo, el capítulo 6, y lo voy a leer, Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay un contraste. ¿Qué vale más? ¿El cuerpo, tu cuerpo o la ropa que te echas encima? ¿Qué vale más, la vida o el alimento? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, no cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque las gentes buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué cosa? Yo entiendo y quedo aquí anonadado ante semejante enseñanza que hizo el Señor. Las aves, los lirios del campo, la gloria de Salomón, y aquí aparece el reino de Dios primeramente. ¿Cuántas veces al ver dos pajarillos ahí en el patio he molido pan seco y les he tirado? Al otro día había 10, 20 pajarillos y sin darme cuenta, sin proponerme, estaba cumpliendo la Escritura. A esos pajarillos era el Padre Celestial que los estaba cuidando, usando a este pecador redimido en echarle un poco de pan. Qué bueno es leer estas escrituras como Mateo capítulo 6, verso 25. Aquí somos instruidos a que consagremos el afán de la vida, el esfuerzo, y busquemos el verdadero alimento, aquel que da vida, aquel que la sustenta, la regala y la satisface. Nuestros padres comieron, dijeron ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿No os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, les dijo el Señor. Al mencionar sus oyentes el episodio bíblico del maná, el Señor usa la ilustración para el segundo contraste dentro de esta enseñanza del pasaje. La hermosa similitud que existe entre el maná, que era la figura, y Cristo, que es la realidad. El maná que Dios les dio era una figura de Cristo, el pan del cielo. Él es la realidad. Observemos algunos puntos de contacto. Primero, yo os haré llover pan del cielo, les dijo el Señor en Éxodo 16:4. Y el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En segundo lugar, ese maná que caía en el desierto no venía hasta que primero descendía el rocío. Y el rocío es una figura del Espíritu Santo. Dice en Números capítulo 11, verso 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Y qué dice en Lucas 1:35? Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Primero tomó posesión de María el Espíritu Santo, el rocío, y luego de ahí nació el pan que vino del cielo. ¡Qué hermosa ilustración! El rocío es una figura del Espíritu Santo. Ahora dice otra cosa interesante, que el maná era una cosa menuda, y esto nos habla de la humildad de nuestro Señor.
Dice en Lucas capítulo 2, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre no era un corral, era una parte del depósito de alimentos, el granero, y la otra parte era el pesebre donde se daba de comer a los animales. No había un alojamiento en alguna casa bajo un techo. Ahí, en humildad, el pan que vino del cielo, el maná divino, ahí estuvo. Y de él decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Vino en humildad. Maravilloso Salvador. Él nos amó tanto que se humilló a ese extremo. Dice otra cosa, que era una cosa redonda. Esto nos habla de su consistencia y de su perfección. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esta cosa redonda no tenía aristas, esquinas, nos habla de su consistencia y perfección. Todos los elementos de un carácter perfecto y digno de ser amado. Otra cosa interesante, era blanco, y esto nos habla de su pureza sin mancha. Escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera epístola, verso 19, que Él nos salvó con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sabor era como de hojuelas con miel. Y esto nos habla de la dulzura que se halla vinculada con Cristo. Hay pasajes que podríamos citar, el tiempo nos falta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Esto nos habla de su vida e influencia. El aceite nuevo, ellos conocían solo el aceite de olivo. Y esto nos habla de su vida y de su influencia con que vivió y actuó por el Espíritu Santo. Dice que caía sobre la tierra. Esto nos habla de su bajeza. Se anonadó a sí mismo, dice Filipenses 2:7. En séptimo lugar, dice que el maná caía en derredor del campamento. Así dice Éxodo 16:13. Así era el pan del cielo. Estaba y está al alcance de todos. En los 4 puntos cardinales, Cristo alcanza para los del norte, del sur, del este, del oeste, hasta lo último de la tierra. Fue la orden de anunciar el Evangelio para que la gente coma del pan divino. Dice que lo molían en molinos o lo majaban en morteros y lo cocían en caldera. Así dice en Números 11, versículo 8. Así fue Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Todos tuvieron lo suficiente, nadie quedó sin su porción. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Todas las veces, mire, comieron el maná hasta que llegaron al límite. Dice que cuando entraron a la tierra, cesó el maná. Todas las veces que comieres este pan, y dice hasta que Él venga. Esa es la enseñanza sobre la cena del Señor. Nosotros hacemos memoria, comemos del pan, de la copa, hasta que Él venga. Cuando entremos a la patria celestial, ya no habrá necesidad de los símbolos ni de las figuras. Que Dios bendiga su palabra.